Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos. Un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña hoy desde La Lonja Ismael Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La loca. Esta mañana he ido a pescar un par de bonitos ahí y digo, bueno, Es venga. verdad que tú a poco que te descuides, desde el balcón de tu casa, tiras una caña y te sacas algo, ¿eh? Alguna vez lo he hecho. Lo que pasa es que ha caído justo en la tienda de ultramarinos. Y, pues, bueno. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? No, muy bien, la verdad. Pues estamos leyendo un poquito, porque hay muchas cosas que leer, Marcial. Estén sacando todo Sobre el todo hoy, rato. te estoy haciendo grabar y tienes trabajo hoy, ¿no? Sí, hoy sí. Mañana ya no sé, pero hoy... Porque, bueno, estamos grabando este programa en un momento un poquito, digamos, raro, porque esto se va a emitir mucho después de carnavales, pero lo estamos grabando antes de carnavales. Entonces, yo estoy con el cuerpo que ya me pide que en 2 días me voy a mi casa por carnavales. Ismael son sus segundos carnavales y también está emocionado. Y aparte, la noticia que nos va a traer hoy es trabajo que tiene que hacer de leer y de aprender. O sea que es un día un poquito especial y curiosete. Sí, no, bueno, sobre todo porque hay que elegir la programación de carnaval. Claro. Tenemos que ver concursos de comparsas, gran gala. O sea, ¿a qué te apetece ir, Marcial? Ismael, el manchego carnavalero, ¿eh? Esto no se lo Efectivamente. esperaban nuestros espectadores. Bueno, en mi pueblo el carnaval es en Navidad, o sea, yo tengo doble carnaval. Alcázar de San Juan, nudo Es verdad que me lo ferroviario y Villa contaste. Imperial Romana, eso es. Ahí lo dejo. Eres un sinvergüenza, Ismael. Bueno, como siempre, ya saben, empezar los programas dándole gracias a nuestro gran patrocinador, a Fractal. Ya saben, con sus soluciones de mantenimiento predictivo para todo tipo de plantas de generación renovable. Si quieren saber más, ya saben que tienen que entrar en su página web en www.fractal.com, www.fractal.com, que además recordemos que este año se han unido con Gravity y por cada nuevo cliente que tengan van a retirar 30 kilos de plástico del mar hasta llegar a las 3 toneladas. Ya saben que entren en su página web para saber mucho más sobre esto, que no les voy a repetir el link. ¿Por qué? Porque tanto si nos están escuchando en podcast como si están en YouTube, en la descripción de este episodio, de este programa o de este capítulo, como lo quieran llamar, van a tener un link a la web de Fractal, donde van a poderse informar más de todas sus soluciones tecnológicas, de lo bien que trabajan, de cómo integran esto del mantenimiento predictivo en las empresas, que la verdad que está muy guay. Así que se pueden enterar de todo eso y mucho más, ya lo saben, www.fractal.com. Muchas gracias, Fractal, por apoyar este programa. Y ahora me voy directamente hacia Ismael Morales. Dale con tu sección. Las noticias malas vienen volando, pero las buenas cojeando. Pues esta yo creo que va un poco intermedia. De vez en cuando corre, de vez en cuando va a la pata coja, pero es que al ¿Tú final... dirías, Ismael, que tu sección se podría llamar también Noticia que vuela a la cazuela? Efectivamente. O matar 2 noticias de un tiro. Pero en este caso, pues nada, es que justamente estamos grabando y se acaba de aprobar el Clean Industrial Deal, que al fin y al cabo es un plan para la competitividad y la descarbonización de la UE. Básicamente, ser competitivos, intentar tener independencia energética tanto de Rusia como ahora de nuestro ex amigo Estados Unidos. Sí, Y porque para esto... muchas risitas con dejar de depender energéticamente de Rusia, pero lo de dejar de depender energéticamente de Estados Unidos, que son igual de malos, ¿para cuándo? Bueno, lo dejo ahí pendiente. Sigue, perdón, Ismael. Claro, justamente ahora mismo me acaba de saltar un aviso que han puesto un 25% de aranceles a los productos europeos, pero bueno, eso es otro tema, pero en este caso, pues al final es una batería de medidas que entre uno de ellos
pues para hacer más barata la electricidad, pues para industrias intensivas de energía como acero, productos químicos, también incluso para nuevas inversiones en centros de datos, pues dentro de este plan hay como un subplan que es el de energía asequible y bueno, tiene unas claves, pues en este caso, como os imagináis, son las de siempre. Más renovables, mejorar las tarifas eléctricas, ponerlas más baratas en función, ¿no?, de los sectores, también retocar el tema de la fiscalidad. Ya esto entrará un poco más en detalle en el futuro. Al final esto es un plan, es papel, luego ya del papel emanan los reglamentos, que ya es jurídicamente vinculante y ahí ya no se escapa ni Dios. Entonces, reducir aumentar la eficiencia, reducir el coste del suministro eléctrico, dotar de flexibilidad al sistema eléctrico, aumentar las interconexiones físicas entre países, garantizar el buen funcionamiento, obviamente, de los mercados de gas. Y aquí es donde voy a dejar la polémica, que cada uno piense lo que quiera, y lo que va a permitir es coinvertir en infraestructuras de licuefacción en terceros países de gas. ¿Vale? Entonces, no solo vamos a asegurar electricidad barata, sino en ese caso, pues diversificar nuestras opciones de compra y coinvirtiendo y asegurándonos pues un volumen de suministro de gas en un futuro, pues en el caso de que Estados Unidos, yo que sé, se le vaya la olla con el GNL, ¿no? Y diga, oye, mira, pues voy a cortar el flujo a Europa y nos quedamos a dos velas. Bueno, y por también dejar de depender de ese fracking tan agresivo de Estados Unidos, que lo veíamos en el programa con Marina, también es súper importante. Yo, como siempre, en regulación hay muchas cosas que decir, hacia dónde vamos, así que no sé, hoy dime. No, que yo creo que al final la regulación también tiene mucho que ver con el futuro que nos espera en el mercado eléctrico, en los precios y sobre todo asegurar una electricidad barata, porque venimos de la época del petróleo medianamente y del gas barato. Ahora necesitamos que esa electricidad lo sea. ¿Y cómo se consigue eso, Marcial? Pues yo no te sé responder, pero si quieres vamos a traer a alguien que no tenga una bola de cristal, pero sí tenga una buena hoja de Excel ahí con muchos datos y nos pueda tirar algunos a la cara. Modelízame el futuro. Pues vamos a buscar a ver si alguien nos puede modelizar el futuro y volvemos ahora en un ratito. ¿Te parece, Ismael? Venga, perfecto, vamos con ello. Y ya estamos de vuelta con la entrevista a tratar un tema del que no nos cansamos, Ismael, el mercado eléctrico. O sea, con lo bonito que son los mercados, ¿no? Gente gritando, una lonja, que parece que todo es mucho más fácil. Claro. El mercado eléctrico se las trae, y muchísimo. O sea, muchísimo. Tendríamos que tener a rato aquí diciendo ese mercado, amigo. Pero claro, el eléctrico es otro tema, no es tan fácil. Espero no estar nunca tan mal como para tener que traer aquí a Rodrigo Rato, sería un poco duro. Bueno, mucho más interesante que la opinión de Rodrigo Rato es la de nuestro invitado de hoy. Él es Javier Pámez, líder en investigación en Aurora Energy Research. Él, asimismo, se define como una persona con pocos añitos en el sector, pero entusiasta de la energía. Su campo de especialidad se centra en la ingeniería energética y el nexo entre energía, economía y sociedad, y hoy ha venido a divertirse a Energía Granel. Javier Pámez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, encantado. Ha vuelto a fallar en el apellido, pero bueno, no pasa nada. Es Pámez. Mira que lo hemos enseñado un poco antes. ¿Cómo es, perdona? Vamos. Ah, Pamos. Vale, pues ahora sí que lo arreglé antes y lo arreglé mal. O sea, doblemente equivocado en el nombre. Y eso que tengo tu perfil de LinkedIn aquí abierto al lado y nada, perdón. Bueno, un fallito que pues empezamos mal, pero seguro que al final de la entrevista nos llevaremos súper bien. Nada, yo encantado de estar aquí, sí.
Pues hoy venimos a hablar de mercado eléctrico, ¿no? Del mercado marginalista, que ya hemos hablado muchísimas veces de esto, del mercado del gas con Pedro Cantuel, y bueno, son cosas que venimos hablando casi desde la primera temporada, siempre la repetimos, ya saben el dicho del mercado eléctrico, que si lo entiendes es porque no te lo han explicado bien. Pues hoy vamos a intentar explicarlo un poquito mejor, a ver si poco a poco vamos entendiendo cómo funcionan sus mecanismos internos. La primera pregunta, ya lo saben, muy basiquita, que es, Javier, ¿qué es esto del mercado eléctrico? ¿Cómo explicarías la formación de los precios marginalistas en el mercado mayorista? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo explicarías tú? A ver, no soy Rodrigo Rato, pero voy a intentar explicarlo. Y menos mal. Menos mal. Me gusta que hayas puesto el ejemplo de la lonja porque voy a usar un ejemplo similar, ¿vale? Antes de empezar, creo que es bueno, digamos, decir las características que tiene el mercado eléctrico. El mercado eléctrico tiene muchas características. Es un mercado básicamente basado en commodities, es decir, que el bien que se hace trading, el valor de él reside en el bien mismo, no en la concepción que tengamos de él. Es un mercado físico, es decir, que hace falta infraestructura, no es un mercado financiero. Pero las dos características que yo creo que lo definen es que es un mercado a corto plazo y marginalista, ¿vale? A corto plazo quiere decir que se hace el día de antes y se hace horario, es decir, cada actor en el mercado, cada vendedor, vende a cada hora. Y marginalista quiere decir que todos cobran, como seguramente ya habréis dicho, el precio del que cierra el mercado, ¿vale? Claro, esto puede ser un poco difícil de entender, pero vámonos a lo que todos conocemos por mercado, que es la lonja, ¿vale? Y mi hermano se reirá cuando vea el podcast porque siempre pongo el mismo ejemplo, pero vamos a decir que todos aquí vendemos naranja, ¿vale? Vale. Entonces, digamos, voy a usar aquí un poco el método socrático. Digamos que tú, Marcial, tienes naranjas y a ti te costaron producir las naranjas el día anterior 2 euros, ¿vale? Y al día próximo se te echan a perder, ¿vale? ¿Por cuánto venderías las naranjas en el mercado? Claro, por 2 euros. Por 2 euros. Más de 2 euros si puede ser. Claro. Pero si puede ser, pues por lo que sea, porque se me van a echar a perder. Como mínimo 2 euros, ¿vale? Eso es lo que los economistas llaman el coste marginal, ¿vale? Todo el mundo apuesta a su coste marginal. ¿Qué ocurre en un mercado de verdad, en una lonja? Que si tú sabes que Ismael las está vendiendo a 7 y yo las estoy vendiendo a 8, tú vas a decir, pues yo no las voy a vender a 2, yo las voy a vender por lo menos a 7 o a 8, ¿vale? Ismael va a hacer lo mismo. Entonces ahí lo que va a pasar va a ser un flujo de información, ¿vale? Que puede ser más o menos perfecta y todo el mundo va a acercarse al punto de casación de la venta de naranjas, ¿vale? Eso es lo que se conoce como un mercado pay as bid, ¿vale? Y solo para tener la referencia, hay mercados pay as bid, como va a ser el mercado de capacidad en España, de capacidad, y sí, mercado pay as clear, ¿vale? Eso sería un mercado pay as bid. El mercado pay as bid tiene un problema, que es que está basado en que todos nosotros conozcamos el precio de casación, lo cual no es siempre correcto. Entonces puede básicamente dar lugar a especulación, a que yo crea que el precio que se va a cerrar es, en vez de 8, 30, y entonces todas las naranjas se venden a 30, ¿vale? Hay una forma en mi opinión, y esto es mi opinión, más óptima para el mercado eléctrico, que es decir, no os preocupéis de dónde se va a cerrar el precio, vosotros apostad a vuestro coste marginal y yo, como, digamos, dueño del mercado, me voy a enterar de quién cierra el precio y todos vais a cobrar lo mismo, ¿vale? En ese sentido, el flujo de información es perfecto, porque todos estamos cobrando como si hubiese sido el precio de casación, pero no estamos especulando, simplemente estamos apostando a nuestro coste marginal. Entonces, llevando eso al mercado eléctrico, básicamente funciona de la misma manera. Todos los productores, todos los vendedores de energía generan electricidad. Como es marginalista y es a corto plazo, todos apuestan su coste marginal y el funcionamiento del mercado se basa en que todos cobran al coste de casación. Voy a parar ahí. Bueno, voy a decir simplemente una frase más que yo creo que es importante en la transición energética, y es que estos mercados, este diseño de mercado está muy bien diseñado para, sobre todo, ciclos combinados, plantas térmicas que tengan básicamente un coste de operación o un coste marginal mucho más próximo a su coste total, si quieres, incluyendo su coste de inversión. ¿Por qué? Porque la cosa, y esto va con la primera parte de la característica de los mercados marginalistas, que es que son, o el mercado eléctrico, que es a corto plazo,
cuando mi coste de inversión es muy bajo y mi coste de operación está es básicamente mi principal coste, mi remuneración y mi coste total de la inversión está muy cercano, ¿vale? Entonces no me preocupo tanto de cuánto invertí. El problema está ahora en las renovables, que básicamente el coste de inversión es muy dispar de su coste de operación y de su coste de remuneración. Entonces, básicamente para las renovables es muy difícil básicamente incluir su coste de inversión en sus apuestas en el mercado, ¿vale? Claro. Entonces hay un poco una dicotomía que yo creo que la Comisión Europea intentó solventar con esto de los contratos CFD, pues básicamente en los contratos a largo plazo, incluidos los PPA, por ejemplo, las plantas, en vez de tener esa filosofía de cuánto me costaron las naranjas, a cuánto lo puedo vender, dice, no, ahora que voy a cobrar un pago único por toda mi inversión, voy a básicamente incluir todos mis costes, incluido el de la inversión, siendo Claro. un poco más, digamos, adecuado para este tipo de inversiones. Claro, porque las tecnologías llamadas marginales, ¿no? Que son las que tienen esos costes marginales que dices, por ejemplo, pues el gas sabe perfectamente cuánto va a generar porque dice, vale, pues el gas me cuesta esto, pues como tú decías, ¿no? Si la naranja me cuesta esto, pues ¿a cuánto tengo que ofertar? A esto, ya está, no hay más. Pero claro, en una tecnología solar es como si tú, siguiendo con tu analogía de las naranjas, ¿no? Como si tú lo que te costara dinero es plantar el campo y luego las naranjas literalmente te caen del cielo. Entonces tú dices, vale, pues tengo esta naranja que se me va a echar a perder ahora, me ha salido gratis, pero verdaderamente a mí lo que me ha costado es poner bien el suelo y pagar estos árboles mágicos que les caen las naranjas del cielo. No sé si la gente se está perdiendo con esta analogía o no, pero bueno, como ya hemos explicado muchísimas veces el mercado marginalista, un poco lo vamos entendiendo. Vamos a intentar profundizar un poco más, esta vez en la historia, porque la pregunta es, que a veces no se explica mucho, y es cómo, iba a decir otra palabra, pero bueno, ¿cómo demonios llegamos hasta este punto? O sea, ¿cómo hemos ido diseñando este sistema hasta el día de hoy? Sí, bueno, a ver, yo creo que toda esta historia de los mercados eléctricos es bastante reciente y de hecho en muchos países todavía sigue siendo una estructura única, como era aquí, ¿no? Que era una estructura vertical que estaba todo, distribución, transporte, generación y comercialización, todo unido bajo, no sé, el que sea EDF en Francia, Enel o Eni, el que sea en Italia, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta liberalización de los mercados eléctricos, que básicamente se hizo para que fuesen más económicos, se hizo básicamente, bueno, basado en mucha gente, pero uno de los grandes contribuidores fue el que antes fue jefe de EDF, de la compañía francesa, que básicamente diseñó un poco cómo deberían funcionar los mercados eléctricos y los diseñó como estábamos comentando, ¿no? Un mercado marginalista a corto plazo, ¿vale? Desde entonces se han ido liberalizando mercados eléctricos y llegamos a España, que básicamente, pues eso, cogió lo que venía de la Unión Europea y lo implementó en España. A partir de ahí yo creo que grandes hitos desde la liberalización del mercado, y yo creo que ha sido una cosa positiva la liberalización del mercado, si no hubiese sido, bueno, esto es también opinión personal, pero hay ejemplos que para este tipo de sectores que están tan concentrados es bueno, como por ejemplo el de ferroviario con Renfe, como había antes. Es bueno que se liberalice al menos ciertos aspectos. Bueno, llegamos a este punto, grandes hitos, yo creo que sobre todo en los que refieren a la transición energética y en el punto que estamos ahora, fue los subsidios que se dieron en la década de los 90 y los 2000 a renovables, sobre todo a eólica. Eso básicamente hizo que la generación eólica creciese un montón en España y básicamente nos empezásemos a diferenciar del resto de España en términos de precio. Aparte de eso, y no tiene que ver directamente con el mercado eléctrico, está el mercado de gas, ¿vale? España ha tenido, bueno, un suministro relativamente barato, que ha sido Argelia, pero aparte de eso hemos sido, yo creo que, inteligentes en desarrollar infraestructura de gas aquí en España, lo que ha hecho que, uno, el suministro sea más diversificado, no ocurra lo que le ha ocurrido a Alemania, básicamente, y dos, que tengamos mayor suministro. Entonces, bueno, pues si tenemos que importar de otros países por gas licuado, pues tenemos más suministro y más capacidad para que el precio sea menor. Entonces, yo creo que esos dos hitos estamos viendo los resultados un poco ahora o durante la década de los 2010.
Eso, con un suministro más amplio de gas que permita bajar el precio, y 2, el crecimiento de eólica y solar. Luego llegamos a los 2020, pero creo que eso a lo mejor viene en una pregunta futura, entonces creo que me voy a parar aquí. No, o sea, es interesante porque justamente el otro día estaba yo escuchando otro podcast y como lo que comentabas de los pagos a las renovables, es algo que también habíamos hablado ya con Xavier Cugat, de cómo se subvencionó directamente la inversión en renovables, porque pues, el precio que tenía por aquella época el panel fotovoltaico pues era una barbaridad y se tenía que subvencionar, e incluso como comentabas, en eólica era más competitiva en precio respecto a la fotovoltaica, e incluso a nivel de innovación tecnológica. España en los 2000 era un hub de innovación, que las empresas chinas venían aquí a informarse de cómo se estaba haciendo, y de repente ese know-how lo tienen ahora mismo ellos, y bueno, pues nos han barrido por decisiones políticas, yo creo. Pero es interesante porque esa liberalización como tal de las diferentes, de toda la cadena de valor, ¿no? De la comercialización, también del transporte, pues al final, como comentas, y ya hilamos con la situación de los 2020, de repente se encuentra con una disrupción que no es solo pues, el amplio margen que coge las renovables en la generación eléctrica, sino también que tenemos una pandemia que es una caída muy brusca de la demanda eléctrica por el parón que hubo, y luego en 2022 un aumento del consumo de gas y del precio del gas, que en España no se vivió tanto por el tapón, ¿no? Al precio del gas. No me sale el nombre, ¿cómo era? El tope. Tope del gas. Sí. El tope del gas, y aparte, pues como comentabas, el suministro de Argelia con contratos a largo plazo a un precio más barato. Entonces, esos patrones de demanda, de repente, esa disrupción doble, ¿cómo ha afectado al mercado eléctrico? Disrupción doble, solo para entenderlo bien, te refieres a lo que vimos de COVID. Pandemia y Sí. claro, pandemia y luego crisis energética. Claro, para abajo y para arriba. Toda esa La montaña volatilidad rusa. que... Eso es. Claro. De hecho, en términos de demanda, ambos años, tanto COVID como la invasión de Ucrania, fueron muy duros para la industria, ambos. Los motivos, bueno, el de COVID es evidente, pero el de industria, básicamente lo que ocurrió fue que todo el precio de gas subió, lo que hizo que también el precio de la electricidad subiese, y en consecuencia, con altos precios, nadie quiere consumir, y menos industria, ¿vale? Entonces, durante 2022 lo que vimos, de hecho, fue un parón de industria, no necesariamente de, básicamente, fuga de industria, sino reducción de producción, ¿vale? Mientras se reequilibraba en la producción. Lo que vimos, de hecho lo vimos también en 2023, o sea, durante 2023 todavía estuvimos viendo bajadas de demanda. El único año que ha empezado a remontar la demanda fue 2024, que creció 2-3%, y lo que llevamos de 2025 también ha seguido creciendo, pero básicamente por lo que vosotros comentabais, ¿no? Por básicamente el parón que ha habido durante estos 2 años anteriores. Y sí. Y bueno, aquí, por hacer un apunte, es verdad que el consumo eléctrico no sube todo lo que quisiéramos, primero porque vamos muy mal en electrificación, esto ya lo hemos hablado en muchos programas, pero también es verdad que la entrada del autoconsumo también ha hecho que en el contador veamos menos consumo. Entiendo que son los 3 efectos, ¿no? Es lo que tú comentas de los patrones de consumo por los precios de mercado, sumado a esas 2 cositas, o quizás las otras 2 no tienen tanta influencia. No, totalmente, tienes muchísima razón ahí, y lo más importante también, la mayoría del autoconsumo quita demanda de las horas centrales de solar, que es justamente cuando Claro. En la otra parte del contador hay más producción solar. Entonces, Claro. digamos, el efecto neto es que hay mucha menos demanda durante esas horas. Y al igual que ha pasado en la parte tipo más de proyectos grandes, ¿no? De solar, en la parte de autoconsumo también se ha visto muy beneficiado durante los años de 2022-2023, ¿vale? Básicamente durante estos 2 años, 2022-2023, hemos visto un parón de demanda y un aumento increíble de generación, ¿vale? Sobre todo solar. ¿Por qué? Porque es que los precios están altísimos. Entonces, básicamente en un mercado que los precios están altos, eso incentiva generación y desincentiva demanda, ¿vale? Claro. Lo que
ocasionará el efecto contrario, que es que si hay mucha generación y poca demanda, a largo plazo el precio caiga. Porque no hay nadie que te quiera comprar y hay muchos vendedores, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un impacto que vamos a ver en los próximos años. Pero el efecto detrás del contador sin duda se ha visto incentivado, uno por los altos precios y otro por los subsidios y beneficios fiscales que han tenido las plantas de autoconsumo. Vale. Aquí, un poco viendo todo esto, intentando, o sea, estamos ahora viendo el pasado, ¿no? De dónde venimos. Y si nos fijamos un poquito en el presente, vamos a intentar ir ahora hacia el futuro. Porque, por ejemplo, mira, pues el precio medio de 2024, ¿vale? Fueron 62,89 euros por megavatio hora, que fue un 28% menor que el precio medio de 2023. Si yo miro ahora el mercado de futuros, comprar electricidad para el año que viene, para 2026, está en 60,30 euros megavatio hora. Y así va bajando, ¿no? Hasta que en 2030 se sitúa en 56,10 euros por megavatio hora. Es una tendencia firme que podemos esperar. ¿Cuánto de fiable es esta tendencia? Es decir, ¿se estabilizará el mercado en algún precio? ¿Seguirán bajando para siempre? ¿Cómo se verían las cosas en una bola de cristal del futuro? Vale, no voy a decir lo que veríamos en una bola de cristal, os voy a decir lo que vemos en nuestro modelo, ¿vale? Vale, ok. También comentar que los futuros hay muchas veces que hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque los futuros no están basados en un coste fundamental o en un análisis fundamental de lo que va a ocurrir al futuro, es simplemente el sentimiento del mercado. Y ha cambiado mucho, puede cambiar mucho dentro del mismo año, ¿no? Si, digamos, 2 meses, durante 2024, los primeros 2 meses el precio estuvo a 0, los futuros caen. Y los siguientes 2 meses el precio está más alto, los futuros suben. Entonces, no es tanto lo que vaya a ocurrir de verdad a nivel fundamental, sino un poco lo que los traders crean que va a pasar. Claro. Entonces, O sea, pero ahí depende de factores totalmente exógenos, ¿no? O sea, por ejemplo, si de repente, no sé, por ejemplo, llega Trump y lo que está pasando ahora en Estados Unidos, no sé, acaba con la guerra de Ucrania, el precio del gas se estabiliza, los futuros caen, ¿no? Pero si de repente pasa todo lo contrario, los futuros crecen. O sea, esos son los sentimientos, ¿no? De los traders. justo, eso es. Y además, aparte del sentimiento de los traders, también son mercados que son muy líquidos. O sea, que hay una persona comprando y vendiendo. Entonces te tienes que fijar del criterio de esa persona. Claro. Bueno, sigue, perdón. Sí. Y bueno, viendo un poco al futuro, voy a hacer un poco de recap de lo que ha pasado también estos últimos años. Desde 2019-20, 21-22, se ha ido instalando mucho solar, ¿vale? Eólica no es el mismo caso, y luego si queréis podemos entrar un poco en eólica, pero solar se ha venido instalando máximos históricos, 5 gigavatios, además de lo que hay detrás del contador, que ha sido también máximos históricos. Y eso se junta a una reducción de demanda, ¿no? Primero, una demanda bastante constante, de hecho, ha ido decreciendo desde hasta 2023, llevaba decreciendo desde 2017 o por ahí, la demanda en España, en Portugal no. Pero se nos junta un decrecimiento de demanda y un incentivo a generación, ¿vale? Por este tema de precios muy altos. Y además reducción de costes de renovables. ¿Qué genera eso? Eso genera, como he dicho antes, muchos vendedores y no tantos compradores, ¿vale? ¿Qué genera eso? Que la gente intente vender como sea. Ya, pues eso. Y entonces eso lo que causa es mucha generación con precios bajos y básicamente lo que esperamos a futuro es un poco lo que dicen los futuros, que es que el precio va a caer a ese nivel, sí y no. Lo que sí esperamos, y ahí difiero con los futuros, es llegando a los 2030, si vemos que hay un repunte en precios, porque básicamente hay más de 50 o 60 gigavatios, sobre todo de solar. Solar es, digamos, la tecnología que más se va a impactar en esta baja de precios, ¿vale? Porque el pipeline que hay, los proyectos que están en proceso de tramitación superan 60 gigavatios, ¿vale? Y cuando tú básicamente comparas la demanda media de España, que son 25-30, con ya 30 gigavatios de solar, y si le añades encima de esos 60, digamos, se instalan todos, tienes 90 gigavatios de solar versus 30. O sea, claramente
tienes muchos vendedores, pocos compradores, ¿no? Y si tienes al final Sí, es. 90 generando, todos apostando a cero, por lo que comentamos al principio de vender las naranjas, y solo 30 comprando, pues los precios está previsto que bajen. ¿Qué es lo que estaba comentando de 2028? 2028 acaba el reloj para las instalaciones que se aprobaron en enero de 2023, que son estos más de 50-60 gigavatios, para que se completen, ¿vale? Porque una vez que tú empiezas tu proyecto, tienes un reloj y todos estos proyectos tienen que acabar para 2028, julio de 2028. Aparte de eso, que digamos, un pipeline que ya no tiene reloj, ya no tiene un motivo por el que correr, se junta un repunte también de demanda, ¿vale? Durante esos años, y luego hablaremos sobre ellos, pero básicamente tenemos las subastas que salieron de hidrógeno a nivel europeo y a nivel español, con más de 1,5 giga de electrolizadores. Tenemos también proyectos de centros de datos que vendrán o no vendrán, pero algunos vendrán, y también tendremos mayor desarrollo de la infraestructura eléctrica, que en los últimos procesos de planificación, el Red Eléctrica básicamente, y tanto el español como el portugués han incrementado el presupuesto y las acciones en traer más demanda, ¿no? Entonces, sí, vemos eso, vemos una decrecida de precios en los próximos años, aunque a 2030 sí que vemos un repunte. ¿Y cómo planifican ustedes, o sea, cómo prevén ustedes, mejor dicho, esa evolución de la demanda? Que tú decías que sí se prevé una electrificación, sí se prevé que siga subiendo, pero ¿a qué ritmo? ¿De forma significativa o no vamos, o ustedes calculan que no vamos a poder electrificar mucho? Yo creo que aquí es importante definir electrificación, porque he visto varias definiciones. Electrificación, si entendemos por aumento del consumo de electricidad, es una cosa, y otra cosa es básicamente pasar otro tipo de consumo de energía a electricidad. Claro, ¿no? es verdad que yo me refiero a consumos no eléctricos que pasen a consumos eléctricos, pues ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro. Calefacciones, vehículo eléctrico, etcétera. Pero que es verdad que no es lo mismo que un aumento de la demanda eléctrica. Claro, porque Es verdad instalar que un centro de ustedes, datos ya es eléctrico, básicamente. claro, tal cual. Pero ustedes sí que prevén un aumento entonces de la demanda eléctrica, provenga de la electrificación o provenga de donde sea. Sí, totalmente. En términos de electrificación, como comentamos, ¿no? Pasando energía de un consumo que pueda venir de otra fuente energética a electricidad, sí que somos un poco más cautos ahí, yo creo. Hay mucha ambición, pero la realidad es que no termina de tirar eso, ¿no? Los proyectos, sobre todo de alta temperatura en industria, todavía no hay tecnologías que realmente, o al menos yo no las conozco, que Claro. vayan a... Pero ahí, Javi, por ejemplo, entraría el precio, ¿no? O sea, no hay electrificación porque no hay industria, por ejemplo, en esta de alta temperatura, que pueda asumir un precio de la electricidad alto. O sea, no tiene certidumbre como tal para instalar, ¿no? Claro, justo. Eso es un punto, la certidumbre sobre cómo instalar, y yo creo que aquí esto es muy técnico, pero bueno, luego lo comentamos si queréis. Pero básicamente, si tú tienes el precio del gas y el precio de la electricidad, que es el precio del gas, pero sumándole los costes de la eficiencia de producir gas a electricidad, pues tienes un claro motivo. Además de eso, y esto lo hemos escuchado con actores en el sector de la industria, es: si no dan puntos de conexión para demanda, ¿vale? La demanda tiene que hacer proyectos ya, y no se pueden esperar a si Red Eléctrica les dice si sí o si no. Son proyectos grandes, y el hecho de que no le digas sí ahora para desarrollar un horno eléctrico hace que tengan que tirar por la otra opción, ¿vale? Entonces yo creo que esa también es otra barrera para la electrificación. Puede haber proyectos que, bueno, con un sobrecoste pueden instalar algún tipo de horno eléctrico o lo que sea, electrificación, pero si no hay capacidad en la red, es complicado. Bueno, vamos a retomar ahora con algo, no vamos a ir tan lejos, ¿no? A 2030, vamos a irnos a un poco más a corto plazo en el futuro. Ya lo hablamos con Héctor de Lama en base al Reglamento Europeo 2017/2195. Esto lo estoy leyendo obviamente porque no me lo sé de memoria. Ismael es el loco de la regulación y Héctor, pero yo no tengo ni idea. Aquí se introducirá lo que se conoce como el mercado cuarto horario, ¿no? Es ese mercado de casación que fijaba los precios, como ya sabemos, hora a hora, pues ahora se va a partir en cachitos y ahora se van a fijar los precios 15 minutos a 15 minutos. De la misma forma, de los mismos tipos de ofertas, o sea, va a ser igual, pero en vez de ser hora a hora, va a ser de 15 minutos en 15 minutos. La pregunta es,
cómo va a coger el sistema eléctrico eso, o sea, qué es lo que nos facilita, para qué cosas buenas tiene y también qué desafíos plantea. Ujú. Vale, yo creo que esto básicamente se ha hecho para las renovables, porque como estábamos diciendo antes, nuestro sistema eléctrico viene de los 1900, ¿vale? Y estaba hecho a un nivel horario, ¿vale? Porque, bueno, las plantas de gas pueden cambiar a nivel horario, básicamente estaba diseñado para eso. Pero una vez que entran las renovables tenemos un problema, y es que, y vosotros me respondéis a la pregunta, yo soy una planta solar, ¿vale? Y yo tengo que vender energía hoy para las 10, ¿no? Y tengo que poner una oferta de energía, ¿vale? Claro, Y yo a las 10:01 produzco, no sé, me lo invento, 10 megavatios y a las 10:59 produzco 20, ¿vale? En esa claro, oferta que solo es única para toda la hora, ¿cuál pongo? ¿10 o 20 o 15? ¿Cuál pongo? claro, 15, entiendo. Claro, pones 15. El problema es que en esa discreción horaria, lo que no estás dando, que tú te habías comprometido a dar, tienes una penalización, ¿vale? Tienes un coste de imbalance. Entonces, claro, las renovables siempre están asumiendo costes de imbalance, ¿vale? Por este, bueno, esquema horario. El esquema 15 horario básicamente le da más capacidad de salvar este tipo de costes y más maniobrabilidad. Entonces, tampoco espero sinceramente mucho cambio en los mercados eléctricos. Al final va a ser un poco más discreto, pero y tampoco veo al operador de mercado muy convencido. De hecho, en la propuesta comentaba que si no salía bien, que siempre estaba la posibilidad de revertirlo a nivel horario. Entonces, Nada, Porque al claro, final obviamente, Dale, Marci. digo que obviamente todo esto multiplica el trabajo por 4, ¿no? Hombre. Porque antes tenías solo un periodo cada hora y ahora tienes 4 periodos cada hora. Antes tenías 24 periodos al día y ahora vas a tener, pues 24 por 4 son 104. Tal cual. Entonces vas a tener un montón, perdón, 96. Vas a tener un montón de periodos diferentes y bueno, tienes que actualizar ofertas. Encima, si en vez del mercado diario, bueno, ya para empezar, digamos que los precios se mandan el día que se conoce como D-1, ¿no? Es decir, yo digo cuánto voy a generar el día siguiente. Entonces ahí tengo que mandar 96 precios que voy a generar el día siguiente, más lo que se conocen después como mercados intradiarios, que es que, bueno, obviamente tú puedes hacer correcciones, pues vamos a tener muchísimos más mercados intradiarios. Esto lo que hace es que sea todo muchísimo más difícil. Y esto, aquí lo que te pregunto ahora es, claro, las empresas grandes, bueno, tienen muchísima gente trabajando en esto y a lo mejor no les supone tanto problema moverlo. Bueno, para los reguladores a lo mejor sí les da un poco más de dolores de cabeza, pero para las generadoras grandes o las empresas que aglutinan mucha cartera de generación, pues bueno, pues al final les costará más, pero ganarán esa eficiencia que tú comentas y les saldrá a cuento. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas comercializadoras o los pequeños agentes de mercado que no tienen carteras de generación tan grandes? ¿Esta complejidad les va a suponer un problema o viene acompañado de alguna facilidad para la gestión de activos? que yo haya pensado, ninguno, honestamente. O sea, adapta un poco mejor las renovables a los mercados actuales, pero yo creo que, y aquí básicamente voy a repetir una cosa que comentó una compañera de la CNMC en un grupo que tuvimos, una charla que tuvimos hace poco, y es que hacia dónde queremos decidir, o sea, hacia dónde queremos focalizar los esfuerzos, ¿no? Porque básicamente si el problema para ciertas renovables del mercado eléctrico es que es un mercado a corto plazo, como comentábamos al principio, ¿qué hacemos haciéndolo más a corto plazo todavía? ¿Sabes? Claro. Porque básicamente la Comisión Europea propone estos mecanismos de largo plazo para que puedan incluir su coste de inversión y tal. Entonces estamos yendo en dos direcciones. Uno a largo plazo, a 25 años, y otro de horario a corto horario, ¿no? Entonces es un poco, oye, ¿qué queremos, no? Y yo creo que sí, que puede adaptar mejor las renovables, pero tampoco es que vaya a traer un beneficio sustantivo como el que puede traer, bueno, pues que todas las renovables puedan encontrar un contrato a largo plazo y... Claro, Sí. y la otra pregunta sería, vamos como adaptando cada vez más el mercado marginalista a las renovables, ¿no? Porque queremos que sea la tecnología mayoritaria, que justo es una tecnología de generación no marginalista, que sigue reglas de un mercado marginalista, que recordemos está pensado y diseñado
para tecnologías marginalistas como el gas, que saben sus precios de producción, que bueno, lo que comentamos al principio con las naranjas y el terreno y bla, bla, bla. Si cada vez estamos yendo hacia un mercado más orientado hacia integrar mejor las renovables, llegará un punto en el que nuestro mercado deje de ser marginalista y morirá el mercado marginalista, o como ya es lo que está y la gente está adaptada, vamos a tirar con eso para siempre. Por lo menos, para siempre es relativo, pero por lo menos, yo qué sé, quedan todavía 20 años más de mercado marginalista. A ver, yo creo que el mercado marginalista como tal no está mal diseñado. Es decir, vamos a poner una situación extrema, ¿no? Como la que hemos comentado antes. Todas las plantas solares que están en proceso se instalan, ¿vale? Tenemos 100 gigavatios de plantas solares, ¿vale? ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso lo que ocurre es que el precio en las horas centrales, cuando produce solar, es 0. Y en el resto, pues lo que fije el gas, ¿vale? Si eso lo llamamos la muerte del mercado marginalista, porque al final, pues, muchas inversiones no son rentabilizadas, al final eso es lo que te está diciendo el mercado. O sea, el mercado, por señales de precio, te está diciendo, habéis instalado más solar de la que deberíais haber instalado. Tendríais que haber mirado el precio o mirado un poco al forecast de Aurora o lo que sea, para básicamente sí, para básicamente ver hacia dónde está yendo el precio, y si el precio baja, pues que no tenga tanto sentido invertir. Entonces, en ese sentido, el mercado está funcionando bien, porque básicamente le está diciendo a los actores que no deben instalar solar y deben instalar otro tipo de tecnología, que es lo que debe hacer un mercado. O sea, un mercado debe básicamente balancear tanto generación como demanda para que se llegue a un punto estable. Si hay mucha demanda, pues básicamente sube el precio y hay más generación, y si hay demasiada generación que no es necesaria, pues ocurre lo mismo. Hay que reducir la capacidad que se instala. Entonces yo creo que el mercado marginalista sigue funcionando bien, a pesar de que pueda llegar a algunas situaciones en las que el precio sea 0 o sea negativo. La otra opción, la otra opción son contratos a largo plazo. Pero lo que a mí me preocupa un poco de aquí es que siempre hacemos contrato a largo plazo, pero al final el consumidor no se ve beneficiado. Es simplemente un sobrecoste del sistema, ¿no? Como tenemos ahora con el Recore. Si tuviésemos algo como lo que tiene Francia, que tiene el AREN, que básicamente, nuclear tiene contratos a largo plazo, pero básicamente hay una porción de los consumidores que puede consumir a 42 euros. Pues si hiciésemos eso, tipo, cogemos todas las renovables, le decimos que vamos a pagar, me invento, 30, 35, 40 euros, ¿vale? Claro. Y cogemos un mismo sector de consumidores y le vamos a decir, vosotros vais a pagar 40 euros, perfecto. Ahora, si básicamente no le vamos a quitar nada a los consumidores y ese coste que le estamos dando a las renovables lo vamos a poner encima de todo el resto de costes que tiene el sistema, eso yo creo que no es lo más eficiente. Claro. No, vamos, es que además justo estaba pensando en la siguiente pregunta que teníamos pensada, que era al final qué mecanismos se podrían proponer para evitar pues esa canibalización, ¿no? Y esos desequilibrios en precio y incluso en el spread, ¿no? Que es el precio mínimo y el precio máximo diario, que ahora mismo es bestial. Pero bueno, yo creo que aquí lo respondes bastante claro, pero yo ahora tengo la duda. En el caso, claro, al final el precio marginalista, para que cobren como tal las renovables, necesitan un precio muy elevado en un momento del día, ¿no? Para capturar ese precio y que se pueda seguir invirtiendo más adelante. Si el spread baja en cuanto a precio máximo, pues imagínate, yo que sé, se estabilizan los precios del gas o sucede algo así, y el precio mínimo sigue muy próximo a 0. ¿Cuál es la solución o qué es lo que puede pasar? A ver, aquí hay dos soluciones para salvar las inversiones. Una es forzada y otra es no forzada, ¿vale? Y, vale, la no forzada es decir, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a incentivar demanda, ¿vale? Y eso pasa por, básicamente, mirando un poco alrededor a nivel europeo y ver qué están haciendo otros países. ¿Que Europa no es el mejor ejemplo de cómo gestionar demanda de industria? Puede ser, pero hay otros países que lo están haciendo un poco mejor. He puesto el ejemplo de Francia, pero por ejemplo, el ejemplo de Alemania también dan unos subsidios bastante altos por compensación de CO2 indirecto. Al final, las empresas en esos países tienen más o no pagan, por ejemplo, servicios auxiliares, costes del sistema, ¿vale? Y entonces eso al final lo que hace es aumentar la demanda y básicamente
aumentar el precio en esas horas, salvando las inversiones renovables. Eso tiene un apunte un poco político, que es que las empresas no van a pagar lo mismo que los consumidores a pie, que puede parecer injusto, ¿no? Pero la otra opción es que nos quedemos sin industria y sin trabajo. Entonces, si nos cuesta hacer la electricidad, pero tampoco tenemos trabajo, pues tampoco creo que sea la solución ideal. Claro. Yo creo que esa es una solución bastante adecuada. Básicamente, favorecer industria con menores costes, aunque sea transitoriamente al menos de forma subvencionada o reduciéndole costes a través de impuestos o lo que sea. La otra opción es forzada, y cuando digo forzada estoy hablando un poco de lo que todo el mundo está hablando de baterías, ¿vale? La otra opción es decir, vale, vamos a salvar la inversión renovable básicamente llenando esto de baterías, ¿vale? Y para llenar esto de baterías vamos a usar subsidios, llámalo como quieras. Algunos dicen que el Capacity Market, yo creo que el mercado de capacidad no va a ser la solución. No lo creo. Pero bueno, puede haber otro mecanismo y lo podemos hablar y podemos decir, vale, vamos a dar tanto dinero a las baterías, vamos a traer muchísimas baterías y las baterías van a aumentar la demanda durante las horas centrales porque todas van a estar cargando y van a subir el precio, ¿vale? Eso va a ser a un sobrecoste, ¿vale? Para todos, incluida demanda, industria, pero lo vamos a asumir, ¿vale? Esa es la opción forzada. No creo que sea la opción ideal, un poco por lo que acabo de decir, porque al final vamos a acabar en un sistema de sobrecostes y sin nada adicional cuando pasemos el periodo, ¿no? Pues si, digamos, salimos de este periodo, salvamos las inversiones actuales y acabamos en 2030 con unas inversiones que se han rentabilizado, pero con cero industria, al final las baterías lo que van a hacer es mover energía de aquí para allá y no se va a usar en ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que la primera opción, al menos a mí, es la que me gusta más, ¿no? Favorecer industria, bajarle costes, invertir en redes, invertir en demanda y de esa forma, pues, hacer que el precio suba. Porque si la demanda no sube y vienen poquitas baterías, va a ser complicado remontar mucho el precio. Podemos hablar también de baterías si queréis, porque hay ejemplos interesantes sobre el impacto de baterías en el precio y en las inversiones renovables. Pero bueno, os lo dejo a vuestra disposición. Sí, tuvimos hace un par de programas a María hablando de la parte de las baterías, del mercado de capacidad, de qué sentido tiene, de todo. Al final es que lo que te iba a comentar ahora es que es otro elemento que, bueno, siempre había estado en el mercado, porque siempre hemos tenido almacenamiento, ¿no? Los bombeos hidráulicos llevan existiendo muchísimos años y siempre habíamos tenido agentes que compran cuando está barato y venden cuando están caros, pero ahora hablamos de una implementación masiva, o por lo menos eso es lo que se está esperando. Si esos precios solares bajan como tú dices, pues ostras, pues es que tú hablas de señales de precios, pues claro, al final la señal de precio es a poner baterías, porque si la diferencia de precio entre la hora más cara y la hora más barata del mercado diario, pues son, no sé, 100, 150 euros megavatio hora, ya empieza a ser rentable todo este tipo de inversiones. Entonces, bueno, comenta si quieres qué te parece esto del almacenamiento o cómo pretende, sí. O sea, cómo crees que van a incidir en el mercado. Sí, a ver, independientemente de la señal de precio, del spread, también hay que tener en cuenta la señal de costes, ¿vale? Porque si el spread es 90 pero los costes son desorbitados, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Y por eso tanta bola con el mercado de capacidad. Entonces, ¿qué creo yo sobre el almacenamiento? A ver, voy a poner un ejemplo de California. El ejemplo de California, esto es un análisis que yo hice hace unos meses, si queréis lo podéis consultar. Está en la página de Aurora o también hay un artículo por ahí en Bloomberg. Básicamente, California es un mercado que se parece muchísimo al español, muchísimo. Ellos tienen precio nodal, nosotros tenemos precio nodal, precio zonal, pero aparte de eso, misma canibalización, grandes recursos solares, mismo spread de precios. El gas es un poco más barato allí, pero bueno, salvando eso, el mismo mercado. La única diferencia es que allí tienen 10 gigavatios de batería y aquí no, ¿vale? Entonces es un poco como mirar al futuro, ¿sabes? ¿Qué pasaría en España si tuviese 10 gigavatios de batería? Y eso es lo que pasa en California ahora mismo, ¿vale? ¿Y qué pasa en California ahora mismo? Bueno, pues que básicamente el precio sigue bajo, ¿vale? Y sigue bajo básicamente
porque los mercados más atractivos para las baterías no es el mercado diario, sino el interdiario. son los mercados de servicios auxiliares. Ah, Claro. Reserva secundaria, terciaria, esos son mercados que siempre tienen precios mucho más altos que el mercado diario, ¿vale? Entonces, Claro, pero dime. al final la tarifa, lo que es la tarifa como tal del consumidor es más elevada, ¿no? Porque tienes que imputar esos costes de ajuste que irá la batería, ¿no? De hecho, en ese aspecto no, porque lo que hemos visto en esos mercados, que son mercados mucho más chiquititos que el mercado diario. El mercado diario son gigavatios, esos mercados son del orden de 1 gigavatio, sí, por ahí, aproximadamente. Lo que ocurre es que el precio en esos mercados baja drásticamente cuando empiezan a entrar baterías, porque básicamente empiezan a barrer ciclos combinados, ¿vale? Y son mercados tan chiquititos que 2 gigavatios de batería tienen ya un impacto en precio, ¿vale? claro. Entonces, tanto en UK también ocurrió lo mismo. En UK entraron en baterías, ves el precio de servicios auxiliares y va así, tac, y abajo. Y en California igual, ¿vale? Entonces, pero claro, eso es lo que no hace es subir el precio en el mercado diario, porque básicamente están haciendo servicios de balance, haciendo su dinero, pero en el mercado diario no hay nadie que cargue, ¿vale? Y eso es un tema. Y luego que normalmente también, incluso si cargasen en el diario, lo que más hacen las baterías es bajar el precio de las horas pico. O sea, no es tanto subir el precio de las horas centrales, sino bajar el precio a las 8 de la tarde, ¿vale? Es lo que básicamente estamos viendo en este tipo de mercado. Entonces, yo, también para recapitular, yo creo que, y poniendo una visión un poco más general, en esta, como lo diríamos, en esta historia de la transición energética, ¿vale? La primera fase nos hemos centrado muchísimo en generación. Hay que poner solar, eólica, renovables, Y hemos llegado, lo hemos conseguido, sobre todo en España, hemos llegado a fase 2 y en fase 2 nos estamos encontrando problemas, ¿vale? En cosas que no habíamos pensado. Una de ellas son redes, otra de ellas son demanda, tercera está el diseño de mercado, ¿vale? Hay cosas que están empezando a surgir y estamos intentando poner parches. Y creo que las baterías es uno de esos parches que a veces creemos que con 5 gigavatios de batería y 5 gigavatios de batería son muchos. Vamos a salvar, no sé, todo el permitting o el pipeline que haya de solar. Y yo tengo mis dudas. Confío más en demanda, vamos a decirlo así. Pues vamos, totalmente. Y justamente los mercados de capacidad, bueno, se decía que podía entrar agregación de la demanda o servicios de agregación, lo cual siempre pues es algo que se espera, incluso las directivas de mercado de 2018-2019 ya decían que se podían incluir y aquí lo seguimos esperando, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos teníamos ahora pues una batería de preguntas pues sobre el hidrógeno. Una batería, Ismael, madre mía, pero es que está finísimo, ¿eh? Dios santo, pero ¿cómo eres tan listo, Ismael? Luego si querés. No, pero simplemente comentarte un poco el incremento de demanda. Hemos hablado pues, bueno, de los centros de datos, también la electrificación que va lenta para transporte, pero el tema del hidrógeno, si nos puedes dar 2 pinceladas y ya empezamos a cerrar, es decir, Enagás ahora mismo pues, ha lanzado una Call of Interest que prevé una cantidad ingente de electrolizadores, pero bueno, creo que el PENIEC son entre 9 y 12 gigavatios. ¿Tú crees que esa electricidad necesaria para el hidrógeno verde va a ser competitiva en precio? ¿Va a aumentar la demanda eléctrica lo suficiente como para que bueno, se pueda seguir integrando renovables en oferta? Claro, sobre todo voy a hacer la pregunta de Ismael un poco más compleja, ¿vale? Si ya has dicho que las horas centrales del día se espera que caigan a cero o muy, muy, muy baratas, por lo tanto, prácticamente va a ser electricidad gratis en las horas centrales, que las baterías tampoco lo van a conseguir levantar, según comentas. Claro, entonces esto va a ser muy atractivo para utilizar esa electricidad para fines industriales. Pues por ejemplo eso, generación de hidrógeno y generación de electrocombustibles, por ejemplo, que ya lo hemos hablado aquí. ¿Tiene sentido eso? ¿Va a impactar, o sea, va a ser un impacto real? ¿Tiene sentido esa industria? ¿O verdaderamente como el número de horas que vamos a poder funcionar es muy chiquito, siguen sin salir los números? Sí. Bueno, solo por puntualizar, muchos megavatios y mucho dinero también, porque lo que hemos visto es muchísimo dinero por parte de la Unión Europea y España también en este tipo de proyectos. A ver, sobre hidrógeno, yo creo que
una vez se ha pinchado la burbuja, creo que todos nos hemos levantado. Yo era escéptico, para ser honesto, un poco al principio, pero sí, o sea, las realizaciones de hidrógeno que vamos a tener a futuro son mucho menores que las que esperamos. Vamos a ver, por poner también un poco en contexto, yo creo que 2 barreras que se está encontrando el hidrógeno y la razón por la que todo el mundo con el que hablamos en la industria nos está diciendo que los números son complicados que salgan. La primera es el precio, ¿vale? Y por poner en contexto, el hidrógeno gris cuesta alrededor de 2 euros el kilogramo. Hidrógeno verde básicamente sin ser flexible, digamos consumiendo las 24 horas del día, sale a 8 euros el kilogramo, que son 4 veces más. Con la electricidad gratis. Con electricidad gratis no, básicamente consumiendo durante todas las horas del día. El mayor coste para el hidrógeno a día de hoy es el coste de la electricidad. ¿Vale? Pues tienes que multiplicar el coste de la electricidad, lo tienes que dividir entre la eficiencia, lo cual siempre lo hace. Si esa electricidad si esa electricidad fuera gratis, ¿sabrías decir en cuánto se quedaría el coste del hidrógeno verde? No sé cuánto saldría si la energía fuese gratis, pero también te puedo decir que la energía no es gratis. Claro, ya. Por la noche tiene que seguir funcionando la industria, Marci. Claro. Sí, lo sé, pero por imaginar. No lo sé, no tengo el número en la cabeza. Lo que sí sé es que, por ejemplo, si lo haces durante horas centrales, digamos que aprovechas las horas de menor precio, sale en torno a 5,5 euros el kilogramo, ¿vale? Entonces, ahí tienes un problema de precio. Y a eso le sumas que el estado en el que está la industria europea, que tampoco es que se pueda permitir muchos chollos, ¿no? Eso es uno, porque en el otro lado del Atlántico o donde sea, no están viendo esos precios, ¿vale? Eso es uno, y el segundo es la infraestructura, que la posibilidad esta de hacer flexible el hidrógeno básicamente depende de 2 cosas. Uno es la infraestructura gasística, que se está poniendo muchísimo dinero en ella, pero todavía no está ahí. Y segundo, que la demanda se acople a ello. Pues si tienes una demanda y necesitas 24 horas de demanda, tú tienes una refinería y tú no puedes, no sé, para el hydrocracker porque ya el precio no es rentable, ¿no? Necesitas un supply constante. Entonces yo creo que esos son 2 limitaciones que están bloqueando muchos los proyectos y que sin subvenciones va a ser complicado, al menos en el corto plazo. En el largo plazo depende mucho de los costes de los electrolizadores y demás, pero ahora mismo en el corto plazo lo que hemos visto es que sin dinero es complicado que salgan los números. Y de nuevo, estos millones o sea, dar subvenciones está bien hasta un punto, pero solo tener en cuenta que todas estas subvenciones es dinero que estamos pagando todos, incluido la industria, ¿vale? Entonces, y que al final nos pone un poco de trabas a nuestra economía. Claro. Bueno, yo creo que es algo que yo creo que el único consenso que estamos encontrando con todos los invitados que además controlan el hidrógeno, pues bueno, con Carlos Bernuy, con María Santamaría, es que los números pues no cuadran mucho. Y ahora te voy a meter en un pequeño dilema ya casi para acabar, porque nos estamos yendo de tiempo y mira que Javi sabe un montón y lo podríamos traer aquí a abusar de 3 horas, pero ahora se está planteando un poquito el tema del desmantelamiento que ya está pactado por las empresas de las nucleares. Entonces, ¿tú consideras viable que esa pérdida del 20% ahora mismo de generación, que es prácticamente constante, pueda afectar o tener una pérdida en la garantía de estabilidad de los precios a futuro? Es decir, ¿se pueden apagar las nucleares? Que todo siga funcionando. Electricidad. Vale. A ver. Vamos a tener un problema y voy a ligar con un punto que dije un poco al principio, pero no lo desarrollé, que es si seguimos instalando o no repotenciando lo que no estamos haciendo de eólica, ¿vale? Y además cerramos las nucleares, lo único que queda a las 8 de la tarde para producir es gas, ¿vale? Y estamos en una situación en la que, de hecho, vamos a hacer un estudio en 2 semanas sobre repotenciación. Lo que nos estamos encontrando es que hay muchas barreras para repotenciar y desafortunadamente la oportunidad de nuevos sitios para desarrollar eólica también es muy limitada. Digamos, todos los buenos sitios ya están cogidos, ¿vale? Además de eso, el permitting para desarrollar
repowering, o sea, los permisos son muy complejos y tenemos todo este lío que hay en Galicia, etcétera, etcétera. Entonces, el pipeline, digamos, la construcción de eólica año a año lleva bajando desde el 2019, un 22% ha bajado, con construcción muy baja y con poca repotenciación. Si esto sigue, ¿vale? Si esto sigue y no somos capaces de remontar la flota eólica, que hay que repotenciarla, además de construir encima de ello, para intentar construir más renovables. Si además de eso cerramos las nucleares, yo creo que nos las vamos a ver complicadas, sinceramente. Porque, uno, las emisiones van a subir, porque lo único que queda aquí es gas, y eso políticamente va a ser complicado de tragar. El precio va a subir, obviamente, pero bueno, ¿a coste de qué? Y luego a seguridad de suministro, ahí ya yo creo que el parque de ciclos combinados es suficientemente nuevo como para garantizar seguridad de suministro. Pero bueno, tener las nucleares tampoco está de más. Es un poco, aparte de emisiones, honestamente, no hay como un argumento muy fuerte para que se queden dentro o fuera. Yo creo que ha quedado bastante claro, Marci. Sí, no, respuesta cortita, concisa, la dejamos ahí en el aire. Tema interesante, las nucleares. Stay tuned, que dicen los ingleses, quédense ahí, porque próximamente Energía Granel va a tratar el temita de las nucleares también. Estoy en discusiones internas con Ismael, a ver cómo lo abordamos, pero también es un tema que vamos a sacar por aquí. Pero bueno, por cerrar el tema de todo esto del mercado, Javier, te vamos a hacer la última pregunta, la marca de la casa, la que todo el mundo conoce, que es que te vamos a entregar los poderes mágicos de Energía Granel. Te vamos a entregar esa varita mágica para que arregles el mercado eléctrico de cara al futuro, o hagas en plan lo que tú quieras para ir resolviendo la transición energética. Vamos a pensar en Europa, en este caso, de cara a los próximos años. Así que la pregunta es fácil. ¿Tienes poderes mágicos? ¿Qué hacemos para arreglar todo esto? A ver, voy a decir una que no es para arreglar todo esto, pero a mí me encantaría. Que es Vale. que volar. Que la energía fuese completamente gratuita. O sea, yo creo que si la energía fuese completamente gratuita, o sea, toda la civilización, como la conocemos, cambiaría radicalmente. O sea, no tendría nada que ver. Todo lo que... O sea, ¿cómo funcionamos hoy en día? ¿De Tartaria? Sí, totalmente. Estaba pensando justo en eso. Fíjate que mi tutor de tesis, una de las cosas que planteaba una vez cuando, bueno, hablando de cosas de visión de futuro y de dimensionamiento de las redes al futuro y demás, visualizó o dijo que él más o menos entreveía que en un futuro a bastante largo plazo llegaríamos a un modelo en el que la energía sería gratis y tú pagarías, digamos, dijo que iba a pasar lo mismo con la energía que con la tarifa de los móviles. Que llegó un punto en el que eran tan baratos los datos que dejamos de pagar por los datos, tenemos tarifa plana y lo único que pagas es por tener acceso a consumir esos datos. No sé si crees que esto es una locura o que se puede cumplir. A ver, si tengo una varita mágica, yo lo pido. A ver, está el tema de fusión nuclear y bueno, veremos a ver qué sale de ahí, pero, o sea, sí. Ya, pero eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Pero de verdad que yo creo que si el precio fuese completamente gratis, o sea, pensadlo en un momento, o sea, todo lo que quisiésemos lo podríamos hacer. Sería realmente una varita mágica. O sea, podríamos tener agua infinita, desalinizar los mares, tener toda la industria que queramos, o sea, sería brutal. Ese es mi deseo. Para arreglar la transición energética, no tengo ni idea. Vale, un cable gordo que llegue de algún lado mágico, de donde se puedan sacar megavatios hora ahí, todos. O sea, Eso. Cables gordos ahí conectados a la nada que den energía infinita. Eso es lo que tú buscas, ¿no? Yo creo que como deseo total, sí. Para arreglar la transición energética, yo te diría, no sé, así un poco más pragmático, más industria. Me encantaría tener más industria, la verdad.
Pues yo creo que eso solo robarle toda la industria de Porque, Alemania. porque te Eso gustan es. las máquinas, porque te gustan las máquinas grandes. Entonces, Eso Se es. nota que es de ingeniero, aquí más, ¿eh? más industria, vale. Sí. Me voy a quedar con ese segundo deseo porque en este programa se respetan las leyes de la termodinámica, por lo tanto energía gratis y infinita no puede ser. Somos mágicos, pero no para contradecir las leyes de Sadi Carnot. Entonces nos vamos a quedar con tu segundo deseo, que me parece mucho más interesante: incentivar el consumo eléctrico, traernos industria en principio a España y a Portugal, que es lo que nos interesa desde este enfoque, y ahí vamos a ir progresando con la demanda energética. Pues muchas gracias, Javier. No sé si, Isma, tú tienes algo más que añadir. No, la verdad que muchísimas gracias. Tienes las puertas abiertas, Javi, para venir cuando quieras, y estaremos atentos a todos los informes de Aurora Energy Research, que la verdad que son muy interesantes, y la parte de España, pues siempre trae más luz que la oscuridad que tenemos ahora mismo. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues nada, mil gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Si cualquiera de los invitados quieren saber más, pues me pueden contactar por LinkedIn o, como comentaba Ismael, en la página de Aurora Energy Research pueden encontrar un montón de informes. Así que nada, encantado y ojalá que nos volvamos a ver. Pues ya sabes, pueden encontrar a Javier en su LinkedIn, Javier Pamo Serrano, que publica cosas súper interesantes. Ya saben que nosotros hemos sido Ismael Morales, al otro lado de los micrófonos, @Ismoralopez en Blue Sky. Yo he sido Marcial González, @Capitán Renovable en Blue Sky. Muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado, a Javier por venir, a Ismael por aguantarme y a Fractal por patrocinar este programa, como siempre. Ya saben, si quieren saber más, entren en www.fractal.com, www.fracttal.com, y nos vemos en el próximo programa. Chao, hasta luego, muchas gracias por estar ahí. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé